quiero que te detengas, pero no como lo haces siempre, no como cuando dices, ya luego lo pienso y sigues deslizando la pantalla. No, quiero que te detengas de verdad, porque hay algo que llevas sintiendo toda tu vida y que hoy por primera vez alguien va a ponerle nombre, y cuando eso pase ya no vas a poder ignorarlo otra vez. Porque dime algo, ¿y si no eres una persona común? No en el sentido superficial que el mundo vende, no en ese eres especial vacío que todos dicen, sino en algo mucho más profundo, mucho más incómodo, mucho más real. Y si eso que te pasa cuando oras por alguien y algo cambia, ¿no es coincidencia? Y si esa voz que te empuja a llamar a alguien justo en el momento exacto, ¿no es tu imaginación? Y si ese llanto que te llega sin explicación cuando escuchas el dolor de otro, ¿no es debilidad? Porque si eso fuera cierto, entonces hay otra pregunta que se vuelve imposible de evitar. ¿Por qué nadie te lo explicó antes? Y ahí es donde todo empieza a incomodar, porque si nadie te lo explicó, entonces hiciste lo único que podías hacer, lo ignoraste, lo escondiste. Lo llamaste ser muy sensible, o peor, dejaste que otros lo llamaran así por ti. Y poco a poco, sin darte cuenta, lo que era un don se convirtió en algo que tratabas de apagar. Pero hoy eso cambia, porque lo que estás a punto de escuchar no es teoría, no es religión complicada, no es algo que necesitas estudiar años para entender, es un espejo, uno que probablemente llevas décadas necesitando, pero que nadie se atrevió a ponerte enfrente. Y antes de mostrarte las 5 señales, necesito llevarte a un lugar, no un lugar físico, un momento, uno que tal vez ya viviste, pero nunca lo viste como lo que realmente era. Imagínate esto, es de noche, la casa está en silencio, todos ya están dormidos y tú estás ahí sola en la cocina o en tu cuarto, con esa luz tenue que apenas ilumina lo suficiente. Hay cansancio, pero no puedes dormir, porque hay algo más fuerte que el cansancio, una preocupación, un nombre, una sensación que no se va. Entonces, haces lo que siempre has hecho, oras, no porque alguien te obligue, no porque sea rutina, sino porque hay algo dentro de ti que sabe que ahí es donde tienes que estar. Y mientras oras, algo cambia, pero no afuera, adentro. Las palabras empiezan a sentirse diferentes, como si dejaran de ser solo palabras, como si ya no fueras tú tratando de decir algo, sino algo en ti intentando salir, y de repente lo sientes. No miedo, no confusión, presencia, como si no estuvieras sola, como si alguien se hubiera sentado contigo en ese silencio, no para hablar, sino para escuchar, y para decirte sin palabras, ya sé, antes de que lo digas, ya sé. Y ahí es donde todo se vuelve extraño, porque nadie te enseñó qué hacer con eso. Nadie te dijo que eso tenía nombre. Nadie te explicó que ese momento no era imaginación, no era cansancio, no era emocionalidad, era señal. Pero como no lo sabías, hiciste lo único que podías hacer, seguiste con tu vida, como si nada, como si ese momento no hubiera significado nada. Pero aquí viene lo incómodo, no fue solo una vez, ¿verdad? Porque si eres honesta, sabes que no fue una coincidencia aislada, fue un patrón, uno que se repitió tantas veces que dejó de parecer casualidad, pero nunca llegaste a aceptarlo completamente. Porque cada vez que alguien llegaba con un problema, tú ya sentías algo antes de que hablaran. Cada vez que algo malo se evitaba por suerte, recordabas que la noche anterior habías orado con una urgencia que no entendías.
Cada vez que tocabas el hombro de alguien que estaba roto, algo en ellos cambiaba, aunque tú no supieras explicar cómo. Y aquí es donde todo empieza a tomar forma, porque los patrones espirituales siempre tienen nombre. Y eso es exactamente lo que nadie te dijo. Porque el mundo espiritual no funciona por casualidades, funciona por diseño. Y si hay un patrón, hay intención. Y si hay intención, entonces hay algo en ti que fue puesto ahí, no por error, sino por propósito. Pero antes de mostrarte las 5 señales, necesito que entiendas algo que cambia completamente la forma en la que vas a ver tu vida a partir de este momento. Porque si no entiendes esto, vas a seguir dudando incluso después de reconocerlas. Hay una diferencia enorme entre un talento y un don. Y parece algo simple, pero no lo es. Porque un talento se desarrolla, lo practicas, lo mejoras, lo aprendes con el tiempo, pero un don no. Un don aparece. No lo entrenaste, no lo pediste, no lo estudiaste, pero está ahí. Y lo reconoces no porque seas la mejor, sino porque cuando lo usas, pasa algo que tú sola no podrías haber causado. Y ahí es donde muchas personas se pierden porque intentan medir un don con lógica, con resultados visibles, con validación externa, y como no encaja, lo descartan. Pero un don espiritual no necesita aprobación humana porque su origen no es humano. Y eso es exactamente lo que estás a punto de descubrir en ti. Porque ahora sí, vamos a la primera señal. Y quiero que no la analices con la cabeza. Quiero que la sientas, que la compares con tu historia. Porque si es tuya, no vas a tener que convencerte. Lo vas a reconocer. La primera señal es esta: sientes cosas que otros no sienten. Y la mayoría del tiempo no sabes por qué. Y parece algo pequeño, pero no lo es. Porque no estamos hablando de intuición común. Estamos hablando de una sensibilidad que no depende de lo visible. Entras a un lugar y sabes que algo no está bien, aunque todo parezca normal. Conoces a alguien y hay algo dentro de ti que se activa, sin explicación. Estás orando y de repente llega un llanto que no es tuyo, que no viene de tus pensamientos, sino que parece atravesarte. Y lo más frustrante es que no puedes explicarlo. Así que haces lo que has hecho toda tu vida, lo reduces, lo llamas exageración, lo escondes, lo ignoras, porque alguien en algún momento te enseñó que era demasiado. Estás exagerando, no es para tanto. Siempre tan dramática, y lo dijiste tantas veces que empezaste a creerlo, pero aquí viene la verdad que cambia todo. Eso que sientes tiene nombre: discernimiento, no paranoia, no imaginación, no debilidad emocional, discernimiento espiritual. La capacidad de percibir lo que no se ve, de sentir lo que otros no detectan, de notar lo que está detrás de lo evidente, y eso no es común. Pero aquí es donde la historia se vuelve más intensa, porque ese don no viene sin propósito. Y eso significa que si lo tienes, no es para ignorarlo. Pero antes de que entiendas completamente por qué, necesito mostrarte la segunda señal, porque cuando la conectes con la primera, ya no vas a poder seguir llamando coincidencia a lo que te ha pasado toda la vida. La segunda señal es esta: cuando oras por alguien, algo pasa. No siempre como esperabas, no siempre cuando querías, pero pasa. Y aquí es donde muchas personas dudan porque esperan resultados inmediatos, visibles, espectaculares. Pero eso no es cómo funciona realmente, porque
el verdadero poder de la intercesión no siempre se ve en el momento, pero se siente con el tiempo. Y si eres honesta, sabes exactamente de lo que estoy hablando. Porque hay nombres que has llevado en oración durante años, situaciones que parecían no cambiar, pero algo dentro de ti nunca dejó de insistir. Y no era terquedad, era certeza. Una certeza que no podías explicar, pero que tampoco podías ignorar. Y aquí es donde todo se vuelve aún más profundo, porque esa certeza no viene de ti. Viene a través de ti, y eso significa que nunca has estado orando sola. Pero si eso es verdad, entonces hay algo que necesitas preguntarte. Y esta pregunta no es cómoda, pero es necesaria. Si tus oraciones han tenido ese tipo de peso, aunque no siempre lo hayas visto, entonces, ¿cuántas cosas han cambiado sin que tú siquiera lo sepas? Y si esa pregunta te hace detenerte, entonces prepárate, porque lo que viene ahora es la señal que más personas con dones espirituales han malinterpretado toda su vida, y cuando la veas, vas a entender por qué has cargado cosas que nunca parecieron tuyas. Pero eso lo vamos a descubrir en el siguiente momento. Pero antes de seguir, no corras, porque lo que viene ahora no es información, es confrontación. Y si lo escuchas rápido lo vas a perder, pero si te quedas, si realmente te quedas, algo dentro de ti va a empezar a acomodarse de una forma que no habías sentido en años. Porque la tercera señal no es algo que haces, es algo que has cargado. Y la mayoría de las personas que la tienen pasan toda su vida pensando que es un problema. La tercera señal es esta: has cargado el peso de otros desde siempre y nunca entendiste por qué. No es algo que decidiste, no es que dijiste voy a ser así, no. Es algo que simplemente te pasa. Alguien te cuenta su dolor y tú no solo lo escuchas, lo sientes. Y no por un momento, no superficialmente, lo sientes como si se quedara contigo, como si se te metiera en el pecho y no supieras cómo sacarlo. Y al principio pensabas que era normal, que todos eran así. Pero luego empezaste a notar algo extraño. No todos reaccionaban como tú. No todos se quedaban pensando en esa persona horas después. No todos sentían ese nudo en el pecho, esa necesidad de hacer algo, aunque no supieran qué. Y ahí empezó la confusión, porque el mundo te empezó a decir algo que parecía lógico, pero que en tu caso no era verdad. Pon límites, no te involucres tanto, no cargues con problemas ajenos. Y suena correcto, suena saludable, pero en lo profundo algo no encajaba. Porque no es que tú eligieras cargarlo, es que no podías evitarlo. Y eso cambia todo, porque lo que tú llamaste debilidad, en realidad es una forma profunda de compasión. Pero no la compasión superficial que siente lástima y sigue su camino, no. Estamos hablando de algo mucho más intenso. Una compasión que se siente en el cuerpo, en el alma, en lo más profundo de ti. Y aquí es donde todo se revela, porque eso también tiene nombre: misericordia. Pero no como emoción, como don. Un canal a través del cual el dolor de otros encuentra alivio, no porque tú lo resuelvas, sino porque lo acompañas de una manera que otros no pueden. Y ahora entiende esto, porque aquí es donde muchas personas se rompen sin darse cuenta. Tú no fuiste diseñada para ignorar ese don, pero tampoco para cargarlo sola. Y ese es el error que has cometido sin saberlo. Pensaste que el peso era tuyo, cuando en realidad solo eras el puente, pero como no lo sabías, te lo quedaste.
y eso te cansó, te desgastó, te hizo pensar que algo estaba mal contigo, porque sentías demasiado, porque te afectaba todo, porque a veces parecía que eras la única que se quedaba cuando todos los demás ya habían seguido adelante. Pero no eras la única fuerte, eras la única que estaba viendo lo que otros no querían ver. Y eso tiene un precio, pero también tiene un propósito. Y aquí es donde todo empieza a cambiar, porque cuando entiendes que no eres la fuente, sino el canal, el peso deja de aplastarte y empieza a fluir. Pero eso solo pasa cuando dejas de resistirlo y empiezas a entregarlo. Y justo cuando estás empezando a entender esto, aparece algo que probablemente nunca relacionaste con un don, pero que ha estado presente en cada etapa de tu vida: la cuarta señal. Y esta es la más difícil de aceptar, porque no se siente como un regalo, se siente como una herida. La cuarta señal es esta: has sufrido más de lo que parece justo, y ese sufrimiento te cambió. Y lo primero que quieres hacer es rechazarlo, porque nadie quiere pensar que el dolor tiene propósito. Nadie quiere creer que lo que dolió tanto, lo que rompió tanto, tenía un lugar en la historia. Pero escúchame, porque esto no es para justificar el dolor, es para revelarte lo que salió de él. Porque hay algo que solo ocurre en las personas que han pasado por ese tipo de quebranto: se vuelven capaces de tocar a otros desde un lugar real, no desde teoría, no desde consejos, desde experiencia. Y eso no se puede falsificar. Puedes estudiar años, puedes aprender palabras correctas, pero si no has estado ahí, no suena igual. Pero tú sí estuviste ahí. En ese momento donde no sabías qué hacer, donde nadie tenía respuestas, donde la única opción era seguir respirando, aunque doliera, y sobreviviste. Pero no solo sobreviviste, cambiaste, porque después de ese dolor, empezaste a ver cosas que antes no veías. Empezaste a entender a personas que antes no entendías. Empezaste a hablar de una forma que tocaba a otros, aunque tú no lo planearas. Y eso no es casualidad, eso es formación. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más profundo, porque lo que te rompió no fue el final, fue el proceso, como una semilla que para convertirse en algo más, primero tiene que dejar de ser lo que era. Tiene que enterrarse, desaparecer, romperse por dentro, para luego crecer. Y nadie aplaude ese proceso, nadie ve esa parte, pero sin eso no hay transformación. Y si estás aquí, si estás escuchando esto, es porque esa transformación ya empezó en ti, aunque no la hayas llamado así. Pero ahora viene la parte que lo conecta todo, la señal que une lo que sientes, lo que haces, lo que has vivido en una sola verdad: la quinta señal. Y esta no la puedes fingir. La quinta señal es esta: cuando te acercas a Dios de verdad, algo cambia, no solo en ti, sino alrededor de ti. Y tal vez nunca lo dijiste en voz alta, pero lo has notado. Hay momentos donde tu paz se siente en el ambiente, momentos donde tu oración cambia la atmósfera, momentos donde simplemente estar presente hace que algo se calme y tú lo minimizas. Dices, es coincidencia, se acomodaron las cosas, no fue nada. Pero sí fue, porque lo que llevas no se queda en ti, se extiende, afecta, transforma. Y aquí viene la parte que tal vez nunca habías considerado. Y si tu presencia ha sido la razón por la que muchas cosas no se rompieron, y si hay situaciones que nunca llegaron a pasar porque tú estabas ahí,
¿Y si hay personas que no se perdieron completamente porque tú oraste aunque no lo supieran? Y si eso es cierto, entonces hay algo que ya no puedes seguir haciendo. Seguir ignorándolo, porque no se trata solo de ti. Nunca se trató solo de ti. Y aquí es donde todo converge, todas las señales, todas las experiencias, todas las veces que sentiste algo raro, todas las veces que dudaste, todas las veces que callaste, todo apunta a una sola verdad. Hay algo en ti que no puedes seguir tratando como si no existiera. Pero entonces aparece el obstáculo más grande de todos, el miedo, no el miedo evidente, no el miedo que grita, el miedo silencioso, el que se disfraza de humildad, el que soy yo. ¿Para esto? Seguro estoy exagerando. Ya es tarde para mí. Y ese último es el más peligroso, porque si lo crees, te detiene completamente, pero aquí está la verdad y quiero que la escuches como si fuera la primera vez que alguien te la dice de esta manera. En lo espiritual no existe tarde, solo existe no decidido. Y eso cambia todo, porque si no es tarde, entonces la única pregunta real es, ¿qué vas a hacer ahora? No mañana, no cuando tengas más tiempo. Ahora, porque reconocerlo ya te puso en un punto diferente. Ya no puedes decir no sabía. Ahora sabes, ahora viste, ahora sentiste. Y eso exige una respuesta, pero no una respuesta perfecta, no una respuesta espectacular, una respuesta real. Y aquí es donde todo se vuelve íntimo, porque no depende de nadie más. No necesitas permiso, no necesitas validación, no necesitas título, solo necesitas decidir. Decidir si lo sigues apagando o si por primera vez lo enciendes. Pero lo que pasa después de esa decisión, lo que realmente cambia cuando alguien deja de ignorar lo que lleva dentro, eso es algo que la mayoría nunca llega a experimentar. Y tú estás a punto de entender por qué, pero aquí es donde todo deja de ser teoría, porque decidir encenderlo suena bonito hasta que entiendes lo que realmente implica. Porque encenderlo no es un momento emocional, es una responsabilidad, y no una responsabilidad pesada como las que ya conoces. No es otra carga más sobre tus hombros. Es algo mucho más profundo. Es aceptar que lo que llevas dentro no fue puesto ahí para quedarse en silencio. Y ahí es donde muchas personas se detienen, porque mientras el don está dormido, no exige nada, pero en el momento en que lo reconoces, en el momento en que dices sí, algo cambia, empieza a moverse, empieza a pedir espacio, empieza a buscar salida. Y eso puede asustar, porque ya no puedes volver a fingir que no lo sientes. Ya no puedes seguir ignorando esa voz que te empuja. Ya no puedes hacer como si fuera coincidencia, porque ahora sabes que no lo es. Y aquí es donde aparece la pregunta que nadie quiere enfrentar, pero que define todo lo que viene después. Si sabes que lo tienes, ¿por qué sigues frenándolo? Y no respondas rápido, porque la respuesta real casi nunca es la que dices en voz alta. La respuesta real está escondida en años de experiencias, en momentos donde lo intentaste y algo pasó. Tal vez hablaste y no te entendieron. Tal vez sentiste algo y alguien se burló. Tal vez oraste con fe y no viste resultados inmediatos. Y poco a poco empezaste a asociar tu don con incomodidad, con rechazo, con duda. Así que hiciste lo más humano que podías hacer. Te protegiste, lo vallaste, lo escondiste lo suficiente para que no llamara la atención, pero no lo suficiente para que desapareciera. Porque aquí está la verdad que no puedes escapar
lo que Dios puso en ti no se apaga. Se puede ignorar, se puede enterrar, se puede distraer, pero sigue ahí, esperando. Y lo más fuerte es que no está esperando perfección, está esperando permiso. Y eso cambia completamente la dinámica, porque ya no se trata de si eres capaz, se trata de si estás dispuesta. Y aquí es donde muchas personas creen que necesitan hacer algo grande, algo visible, algo que demuestre que ya empezaron, pero no funciona así. Porque los dones espirituales no comienzan en lo público, comienzan en lo invisible, en decisiones pequeñas que nadie aplaude, que nadie ve, pero que lo cambian todo. Como ese momento donde sientes el impulso de orar por alguien y en lugar de ignorarlo, te detienes y oras. Parece insignificante, pero no lo es, porque ese pequeño acto rompe años de resistencia. Como ese mensaje que estás a punto de no enviar porque piensas, seguro estoy exagerando, pero decides enviarlo de todos modos, y justo ahí empieza a fluir. Pero aquí viene algo que casi nadie te advierte y necesitas saberlo antes de seguir avanzando, porque si no lo entiendes, te vas a frustrar y puedes volver atrás. Cuando empiezas a usar tu don, no todo se vuelve más fácil, se vuelve más claro, y eso a veces es más incómodo que la dificultad, porque empiezas a ver cosas que antes no veías. Empiezas a sentir con más intensidad, empiezas a notar patrones en personas, en situaciones, incluso en ti misma. Y si no estás preparada, puedes pensar que algo está mal, pero no. Lo que está pasando es que estás despertando. Y despertar no siempre se siente bien, pero sí es necesario, porque ahora ya no puedes vivir en automático. Ahora, cada impulso, cada sensación, cada momento de oración tiene un peso diferente. Y eso te lleva a otro nivel de responsabilidad, uno que no tiene que ver con hacer más, sino con ser más consciente. Pero aquí es donde aparece algo aún más importante. Necesitas aprender a cuidar lo que se está encendiendo, porque todo fuego en su inicio es vulnerable, y si no lo proteges, se apaga. Y no por falta de poder, sino por falta de cuidado. Y el problema es que no todo el mundo va a entender lo que está pasando contigo. Algunos lo van a minimizar, otros lo van a cuestionar, y algunos, sin darse cuenta, van a intentar apagarlo. No porque sean malos, sino porque no ven lo que tú estás empezando a ver. Y aquí es donde necesitas algo que antes no habías necesitado tanto: discernimiento contigo misma. Saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Saber con quién compartir y con quién no. Porque no todo lo que Dios hace en ti es para ser explicado. Algunas cosas se protegen en secreto, se cultivan en silencio, se fortalecen lejos del ruido. Y eso no es esconderse, es madura. Pero mientras todo esto empieza a tomar forma, hay algo más que comienza a cambiar, algo que no esperabas. Tu relación contigo misma, porque por primera vez empiezas a entenderte, empiezas a ver que no estabas exagerando, que no eras demasiado, que no había nada defectuoso en ti, solo había algo no reconocido. Y eso libera, pero también confronta, porque entonces tienes que mirar hacia atrás y darte cuenta de cuántas veces te callaste, cuántas veces te apagaste, cuántas veces dudaste de algo que en realidad era real.
y esa realización puede doler, pero también puede sanar, porque te devuelve algo que habías perdido, confianza, no en los demás, en ti. Y eso es clave, porque sin esa confianza, cada vez que el don intente moverse, lo vas a cuestionar, lo vas a frenar, lo vas a pagar otra vez. Pero con confianza, aunque tengas dudas, avanzas, aunque no entiendas todo, respondes. Y ahí es donde todo empieza a alinearse. Pero aquí viene el momento más importante de todo este proceso, el momento donde ya no estás solo entendiendo, estás eligiendo. Y la elección no es entre hacerlo perfecto o no hacerlo. Es entre seguir ignorándolo o empezar con lo que tienes, porque aquí está la verdad final que necesitas escuchar. Nunca vas a sentirte lista. Nunca va a haber un momento donde todo esté claro, donde no haya miedo, donde no haya dudas. Ese momento no existe, pero sí existe este momento. Donde ya viste, donde ya entendiste, donde algo dentro de ti ya no puede volver atrás. Y eso es suficiente, porque todo lo que viene después no depende de que lo sepas todo, depende de que digas sí, y no un sí perfecto. Un sí real, un sí como el que nace en silencio, como el que no necesita palabras grandes, como el que simplemente dice, aquí estoy. Y en ese momento algo se activa, no afuera, adentro, algo que había estado esperando, no condiciones, no preparación, respuesta. Y ahora que estás aquí, justo en este punto, hay algo que ya no puedes negar. No después de todo lo que has sentido, no después de todo lo que has vivido, no después de reconocer, aunque sea en silencio, que más de una señal tenía tu nombre. Así que la pregunta final no es si tienes un don. La pregunta es, ¿vas a seguir viviendo como si no lo tuvieras? ¿Vas a empezar a convertirte en quien siempre has sido, pero nunca te permitiste ser? Porque lo que hagas después de este momento no solo cambia tu vida, puede cambiar la de alguien más. Y tal vez ese alguien está más cerca de lo que imaginas. Y aquí es donde todo se vuelve real, porque hasta ahora has escuchado, has sentido, has recordado, pero este es el punto donde ya no puedes quedarte igual. Porque una vez que ves, no puedes dejar de ver. Y una vez que reconoces, ya no puedes fingir que no sabías. Así que detente un segundo, no sigas automático, porque lo que estás a punto de hacer ahora importa más de lo que crees. Respira, porque la verdad es esta: no necesitas más señales, no necesitas otra confirmación, no necesitas que alguien más venga a decirte lo mismo con otras palabras. Lo que necesitabas ya lo recibiste. Y eso significa que ahora todo depende de una decisión, no grande, no perfecta, solo real. Porque el error más común es pensar que esto empieza cuando haces algo extraordinario, pero no, empieza en lo pequeño, empieza en ese impulso que normalmente ignoras, pero que hoy decides obedecer. Ese nombre que te vino a la mente, no lo dejes pasar. Ese mensaje que sientes que debes enviar, envíalo. Esa oración que estás postergando, hazla ahora. Porque ahí, justo ahí, es donde el don deja de ser algo que tienes y se convierte en algo que fluye. Pero escucha esto, porque es clave. No necesitas entender todo para empezar. De hecho, nunca lo vas a entender todo. Habrá momentos donde dudes
donde no veas resultados, donde sientas que no está pasando nada. Pero eso no significa que no esté pasando. Significa que estás aprendiendo a confiar más allá de lo visible. Y ahí es donde muchos se detienen, pero tú ya sabes demasiado para retroceder. Porque ahora entiendes que no eres la fuente, eres el canal. No eres la que controla, eres la que responde. Y cuando respondes, algo se mueve. Tal vez no lo veas hoy, tal vez nadie te aplauda, tal vez nadie lo reconozca, pero en el mundo espiritual eso pesa, más de lo que imaginas. Así que deja de minimizarlo, deja de compararte, deja de esperar sentirte lista, porque no se trata de sentirte lista, se trata de estar disponible, y tú ya lo estás. Ahora solo queda una cosa, decir sí, no mañana, no cuando todo esté claro. Ahora, aunque sea en silencio, aunque nadie lo escuche, aunque solo tú lo sepas, de sí, porque ese sí, en lo invisible, abre puertas que no sabías que existían. Activa cosas que llevaban años esperando y pone en movimiento algo que no solo te alcanza a ti, sino a todos los que están conectados contigo. Así que no lo apagues otra vez. No lo haga rápido, no lo haga mecánico, hágalo con intención. Reconozca que hay patrones no para culpar, sino para identificar, porque lo que se niega permanece, pero lo que se reconoce se expone, y lo que se expone pierde su oscuridad. Ahora, el siguiente paso es aún más poderoso, pero también más difícil, porque requiere humildad, arrepentimiento. Pero no como lo entiende normalmente. No se trata de cargar culpas que no son suyas. Se trata de cerrar puertas que fueron abiertas incluso antes de usted. Porque hay momentos en la historia familiar donde decisiones equivocadas dejaron consecuencias abiertas, y esas consecuencias necesitan ser llevadas a la luz. No para castigar, sino para redimir. Y cuando eso ocurre, algo cambia. Pero aún falta algo más, algo que muchos olvidan, y por eso sus oraciones no tienen el efecto que esperan. Autoridad, porque no se trata solo de pedir, se trata de declarar, no desde el orgullo, sino desde la posición. Porque cuando usted ora en el nombre correcto, no está hablando solo, está representando, y eso cambia todo. Ahora sí, ahora está listo. Porque lo que viene a continuación no es una oración más, es una intervención directa, específica, dirigida exactamente al lugar donde esto comenzó. Y le voy a pedir algo antes de comenzar: no escuche esto como espectador, participe, diga el nombre, piense en el rostro, sienta el peso, pero también la esperanza. Porque este es el momento donde la historia comienza a girar. Pero lo más importante es que no termina aquí. Porque después de romper, hay que sostener. Y eso es lo que la mayoría nunca aprende, y por eso vuelven al mismo punto. Pero usted no después de hoy. Así que permanezca, porque lo que sigue no solo libera, define lo que pasa después. Y aquí es donde todo cambia. Asista, porque hasta este punto hemos observado, hemos conectado, hemos entendido, pero ahora vamos a hacer lo que realmente transforma la historia: intervenir. Pero escuche bien esto antes de continuar, porque es clave lo que está a punto de hacer. No es repetir palabras, no es seguir una fórmula, no es imitar un discurso.
es tomar una posición espiritual consciente, es entrar en un terreno donde su voz, cuando está alineada con la verdad, tiene peso. Porque la diferencia entre una oración que consuela y una oración que rompe no está en el volumen, está en la dirección. Y hoy usted va a orar con dirección. Pero antes de pronunciar una sola palabra, deténgase un momento, no avance aún, porque hay algo que necesita ajustar dentro de usted, algo que no se ve, pero que define todo lo que viene después. Su intención, porque si usted entra en esta oración desde la culpa, se debilita. Si entra desde el miedo, duda. Pero si entra desde la autoridad que le ha sido dada, entonces no está pidiendo permiso, está estableciendo orden. Y eso cambia completamente la dinámica. Así que haga esto conmigo, no lo piense demasiado, hágalo con intención. Incluso si no siente nada al principio, continúe. Porque no todo comienza con emoción. Muchas cosas comienzan con decisión. Respire y reconozca, no en voz baja, si puede, en voz audible, porque lo que se declara se establece. Padre, reconozco que en mi familia han existido patrones que no vienen de ti. Patrones de confusión, de indecisión, de comienzos que no se sostienen, y hoy los traigo ante ti, no para ocultarlos, sino para exponerlos a tu luz. No corra, deje que cada palabra tenga espacio, porque no está informando, está alineando. Ahora, el siguiente paso es más profundo, porque toca algo que muchas personas evitan, no porque no crean, sino porque no saben cómo hacerlo correctamente. Arrepentimiento. Pero escuche esto con claridad. No está cargando culpas que no son suyas. Está cerrando ciclos que quedaron abiertos. Porque hay decisiones en la historia de una familia que no fueron resueltas, promesas que no se cumplieron, palabras que no se corrigieron, y todo eso dejó puertas. Y esas puertas hoy se cierran. Así que diga con convicción, no desde la vergüenza, sino desde la autoridad espiritual que le ha sido dada. Padre, en nombre de mi familia, reconozco toda promesa rota hecha delante de ti, reconozco toda palabra de muerte que fue pronunciada, toda decisión que abrió puertas a la confusión y al fracaso, y hoy no las justifico, no las ignoro, las presento ante. Y me arrepiento no por culpa heredada, sino por amor a la verdad y por deseo de libertad. Y ahora, escuche, porque este es el punto donde muchas oraciones pierden fuerza, no por falta de fe, sino por falta de conciencia. Autoridad, porque usted no está orando solo, no está improvisando, no está intentando, está operando bajo un nombre que tiene peso en el mundo espiritual. Pero ese nombre necesita ser reconocido, no repetido mecánicamente, reconocido. Así que diga esto y entienda lo que está diciendo. No entro en esta oración por mis méritos, no entro por mi historia, entro bajo la autoridad del nombre de Jesucristo, a quien le ha sido dada toda autoridad, y es bajo ese nombre que hablo hoy. Ahora sí, ahora estamos en el punto exacto donde la intervención comienza. Y quiero que haga algo, no escuche esto como si fuera una narración. Haga lo suyo, inserte el nombre, piense en el rostro, conecte con la intención, porque esto es directo. Padre eterno, hoy me presento ante ti, no como alguien perfecto, sino como alguien que cree que tu poder es mayor que cualquier cadena. Y hoy vengo diga el nombre, no lo piense, dígalo. Porque cuando el nombre se pronuncia,
el enfoque se define. Vengo porque creo que lo que está atado puede ser desatado. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, rompo toda atadura de confusión que ha estado operando en su vida. Toda niebla que ha oscurecido su propósito, toda voz que le ha hecho dudar de su valor, de su capacidad, de su destino. La rompo ahora, la corto, la declaro sin autoridad, porque no viene de ti. No se detenga, continúe, porque esto es progresivo y cada declaración avanza. Rompo toda atadura generacional que entró en nuestra familia a través de promesas no cumplidas, toda puerta que permaneció abierta, toda influencia que se sostuvo en el tiempo. Hoy la reconozco y al reconocerla, la llevo a la cruz y declaro que ya fue pagada, que ya no tiene derecho, que ya no tiene acceso. Y aquí es donde muchos sienten algo, no siempre emoción, a veces resistencia, a veces silencio, pero continúe, porque no todo lo que es real es visible inmediatamente. Rompo toda palabra de muerte que fue pronunciada, cada frase que marcó, cada declaración que limitó, cada hallar. Esas frases no son casuales. Pero aquí viene lo que la mayoría no quiere escuchar, porque aceptar esto implica cambiar la forma en la que hemos estado enfrentando el problema, y eso requiere humildad, pero también valentía. Porque si esto es verdad, entonces no basta con motivación, no basta con consejos, no basta con esperar que el tiempo lo arregle. Se necesita algo más. Se necesita intervenir en el nivel donde el problema realmente existe. Pero no se preocupe, porque no estamos hablando de algo inalcanzable ni de algo reservado para expertos. Estamos hablando de algo que usted puede hacer, pero que necesita hacer de la manera correcta. Y ahí es exactamente donde vamos en los próximos minutos, porque ahora que ha comenzado a ver el mapa, ahora que empieza a entender que esto no es solo lo que parece, vamos a entrar en algo mucho más específico, algo que puede cambiar completamente la forma en la que usted ora y por lo tanto la forma en la que su historia continúa. Pero antes de hacerlo, necesito que se haga una pregunta, una sola, pero hágala con total honestidad. Y si esto no comenzó con su hijo, sino mucho antes, porque si la respuesta es sí, entonces lo que viene a continuación no es opcional, es urgente. Y créanme, lo que vamos a revelar ahora es exactamente lo que la mayoría nunca llega a descubrir, pero cuando lo hace, todo empieza a cambiar y es en ese punto exacto donde muchas personas sienten una mezcla extraña de alivio y temor al mismo tiempo. Alivio, porque finalmente algo empieza a tener sentido, pero temor, porque si esto es real, entonces significa que el problema es más profundo de lo que pensaban. Y lo profundo, por naturaleza, no se resuelve con soluciones superficiales. Pero aquí es donde necesito que permanezca conmigo, porque lo que vamos a hacer ahora no es teorizar, no es especular, es identificar con claridad, porque cuando algo se identifica correctamente, pierde poder, y cuando pierde poder, puede ser confrontado. Así que déjeme preguntarle algo, pero esta vez no desde la emoción, sino desde la observación. Cuando usted mira la historia de su familia, no solo la de su hijo, sino más atrás, ¿ve repetición? No me refiero a coincidencias aisladas. Me refiero a patrones que parecen seguir una misma línea, como si alguien hubiera trazado un camino invisible que otros, sin saberlo, terminan recorriendo.
Porque cuando el mismo tipo de historia aparece en el abuelo, luego en el padre y ahora en el hijo, eso ya no es casualidad, eso es estructura. Y aquí es donde muchas familias se quedan atrapadas, porque interpretan el patrón como destino y lo que no se cuestiona se repite. Pero no se adelante porque hay algo aún más revelador. No solo se trata de lo que se repite, sino de cuándo ocurre. Observe esto con atención. Muchos hijos adultos que viven esta realidad no están paralizados todo el tiempo. Pueden ser funcionales, incluso brillantes en ciertos aspectos, pero hay un momento específico donde todo cambia, el momento de decidir. Es ahí, justo ahí, donde algo se bloquea. No antes, no después. Justo en el punto donde el compromiso se vuelve real. Y eso no es un detalle menor, eso es una pista. Porque cuando la parálisis aparece exactamente en el momento de avanzar, ya no estamos hablando de incapacidad, estamos hablando de interferencia. Y esa interferencia tiene una forma muy particular. No grita, no se impone de manera evidente, susurra, duda, retrasa y lo hace de una manera tan sutil que la persona cree que es ella misma. Y aquí es donde la confusión se vuelve peligrosa, porque si el hijo cree que ese bloqueo es parte de su personalidad, entonces no lo va a confrontar, lo va a aceptar, pero no es suyo. Y necesita entender eso, porque lo que no es suyo no tiene derecho a quedarse. Pero espere, porque esto se vuelve aún más delicado. Hay otra señal que muchas veces pasa desapercibida, pero que tiene un peso espiritual enorme. Las palabras, sí, las palabras, porque hay frases que no solo se escuchan, se quedan. Frases dichas en momentos de autoridad, en momentos de dolor, en momentos donde el corazón estaba abierto y por lo tanto vulnerable. Y esas frases comienzan a formar una narrativa interna. Tal vez no lo recuerda con claridad, pero está ahí. Tú nunca terminas nada. En esta familia nadie llega lejos. No sirves para eso. Siempre fallas. Ahora, deténgase un segundo. No piense en teoría. Piense en rostros. Piense en momentos. Piense en palabras que tal vez fueron dichas sin intención de destruir, pero que terminaron marcando. Porque aquí está la realidad, que pocos aceptan las palabras, no solo describen, también dirigen. Y cuando una palabra negativa se repite lo suficiente, se convierte en creencia. Y cuando se convierte en creencia, comienza a tomar decisiones por la persona. Pero aquí es donde todo comienza a cambiar de él. Porque si una palabra puede abrir una puerta, otra palabra puede cerrarla. Pero no cualquier palabra, la palabra correcta, dicha con autoridad en el momento correcto. Y ahí es exactamente hacia donde nos dirigimos. Pero antes hay algo más que necesita ver, porque incluso cuando alguien logra avanzar, incluso cuando parece que finalmente lo va a lograr, ocurre algo que desconcierta a todos, incluido a usted, y el autosabotaje. Ese momento donde todo va bien y de repente se cae, sin una razón clara, sin un motivo suficiente, simplemente se rompe. Un trabajo que se pierde, una relación que se destruye, un proyecto que se abandona a días de completarse. Y la pregunta vuelve, ¿por qué? Pero esta vez la respuesta no está afuera, está adentro, o mejor dicho, en lo que fue permitido entrar. Porque hay una voz que no siempre se reconoce, pero que está ahí constante
insistente, no mereces esto. Esto no es para ti. Algo va a salir mal. Y cuando esa voz no se confronta, se obedece. Pero aquí viene lo importante. Esa voz no es la verdad. Y lo que no es verdad puede ser desmantelado. Pero solo si se reconoce. Y aquí es donde muchas oraciones fallan, no por falta de fe, sino por falta de dirección. Porque orar sin identificar es como disparar sin apuntar. Y eso no significa que Dios no escuche correcto. Significa que usted no está atacando el lugar correcto. Pero eso cambia hoy. Porque ahora que ha visto las señales, ahora que ha comenzado a conectar los puntos, ahora que entiende que esto no es simplemente lo que parecía, estamos listos para hacer algo diferente. Pero no se precipite, porque antes de entrar en la oración hay algo que necesita alinearse. Su postura, no externa, interna. Porque la oración que está a punto de hacer no funciona desde la duda ni desde la desesperación. Funciona desde la autoridad. Y esa autoridad no viene de usted, viene de a quien representa. Pero para activarla, necesita estar consciente de ella. Así que le voy a pedir algo simple, pero profundo. No lo haga rápido, no lo haga mecánico, hágalo con intención. Reconozca que hay patrones no para culpar, sino para identificar, porque lo que se niega permanece, pero lo que se reconoce se expone, y lo que se expone pierde su oscuridad. Ahora, el siguiente paso es aún más poderoso, pero también más difícil, porque requiere humildad, arrepentimiento. Pero no como lo entiende normalmente. No se trata de cargar culpas que no son suyas. Se trata de cerrar puertas que fueron abiertas incluso antes de usted. Porque hay momentos en la historia familiar donde decisiones equivocadas dejaron consecuencias abiertas, y esas consecuencias necesitan ser llevadas a la luz. No para castigar, sino para redimir. Y cuando eso ocurre, algo cambia. Pero aún falta algo más. Algo que muchos olvidan, y por eso sus oraciones no tienen el efecto que esperan. Autoridad, porque no se trata solo de pedir, se trata de declarar, no desde el orgullo, sino desde la posición. Porque cuando usted ora en el nombre correcto, no está hablando solo, está representando, y eso cambia todo. Ahora sí, ahora está listo. Porque lo que viene a continuación no es una oración más, es una intervención directa, específica, dirigida exactamente al lugar donde esto comenzó. Y le voy a pedir algo antes de comenzar. No escuche esto como espectador, participe, diga el nombre, piense en el rostro, sienta el peso, pero también la esperanza. Porque este es el momento donde la historia comienza a girar. Pero lo más importante es que no termina aquí. Porque después de romper, hay que sostener. Y eso es lo que la mayoría nunca aprende, y por eso vuelven al mismo punto. Pero usted no después de hoy. Así que permanezca, porque lo que sigue no solo libera, define lo que pasa después. Y aquí es donde todo cambia. Asista, porque hasta este punto hemos observado, hemos conectado, hemos entendido, pero ahora vamos a hacer lo que realmente transforma la historia: intervenir. Pero escuche bien esto antes de continuar, porque es clave lo que está a punto de hacer.
No es repetir palabras, no es seguir una fórmula, no es imitar un discurso. Es tomar una posición espiritual consciente, es entrar en un terreno donde su voz, cuando está alineada con la verdad, tiene peso. Porque la diferencia entre una oración que consuela y una oración que rompe no está en el volumen, está en la dirección. Y hoy usted va a orar con dirección. Pero antes de pronunciar una sola palabra, deténgase un momento, no avance aún, porque hay algo que necesita ajustar dentro de usted, algo que no se ve, pero que define todo lo que viene después. Su intención, porque si usted entra en esta oración desde la culpa, se debilita. Si entra desde el miedo, duda. Pero si entra desde la autoridad que le ha sido dada, entonces no está pidiendo permiso, está estableciendo orden. Y eso cambia completamente la dinámica. Así que haga esto conmigo, no lo piense demasiado, hágalo con intención. Incluso si no siente nada al principio, continúe. Porque no todo comienza con emoción. Muchas cosas comienzan con decisión. Respire y reconozca, no en voz baja, si puede, en voz audible, porque lo que se declara se establece. Padre, reconozco que en mi familia han existido patrones que no vienen de ti. Patrones de confusión, de indecisión, de comienzos que no se sostienen, y hoy los traigo ante ti, no para ocultarlos, sino para exponerlos a tu luz. No corra, deje que cada palabra tenga espacio, porque no está informando, está alineando. Ahora, el siguiente paso es más profundo, porque toca algo que muchas personas evitan, no porque no crean, sino porque no saben cómo hacerlo correctamente. Arrepentimiento. Pero escuche esto con claridad. No está cargando culpas que no son suyas. Está cerrando ciclos que quedaron abiertos. Porque hay decisiones en la historia de una familia que no fueron resueltas, promesas que no se cumplieron, palabras que no se corrigieron, y todo eso dejó puertas. Y esas puertas hoy se cierran. Así que diga con convicción, no desde la vergüenza, sino desde la autoridad espiritual que le ha sido dada. Padre, en nombre de mi familia, reconozco toda promesa rota hecha delante de ti, reconozco toda palabra de muerte que fue pronunciada, toda decisión que abrió puertas a la confusión y al fracaso, y hoy no las justifico, no las ignoro, las presento ante. Y me arrepiento no por culpa heredada, sino por amor a la verdad y por deseo de libertad. Y ahora, escuche, porque este es el punto donde muchas oraciones pierden fuerza, no por falta de fe, sino por falta de conciencia. Autoridad, porque usted no está orando solo, no está improvisando, no está intentando, está operando bajo un nombre que tiene peso en el mundo espiritual. Pero ese nombre necesita ser reconocido, no repetido mecánicamente, reconocido. Así que diga esto y entienda lo que está diciendo. No entro en esta oración por mis méritos, no entro por mi historia, entro bajo la autoridad del nombre de Jesucristo, a quien le ha sido dada toda autoridad, y es bajo ese nombre que hablo hoy. Ahora sí, ahora estamos en el punto exacto donde la intervención comienza. Y quiero que haga algo, no escuche esto como si fuera una narración. Haga lo suyo, inserte el nombre, piense en el rostro, conecte con la intención, porque esto es directo. Padre eterno, hoy me presento ante ti, no como alguien perfecto, sino como alguien que cree que tu poder es mayor que cualquier cadena. Y hoy vengo por, diga el nombre,
no lo piense, dígalo. Porque cuando el nombre se pronuncia, el enfoque se define. Vengo porque creo que lo que está atado puede ser desatado. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, rompo toda atadura de confusión que ha estado operando en su vida. Toda niebla que ha oscurecido su propósito, toda voz que le ha hecho dudar de su valor, de su capacidad, de su destino. La rompo ahora, la corto, la declaro sin autoridad, porque no viene de ti. No se detenga, continúe, porque esto es progresivo y cada declaración avanza. Rompo toda atadura generacional que entró en nuestra familia a través de promesas no cumplidas, toda puerta que permaneció abierta, toda influencia que se sostuvo en el tiempo. Hoy la reconozco y al reconocerla, la llevo a la cruz y declaro que ya fue pagada, que ya no tiene derecho, que ya no tiene acceso. Y aquí es donde muchos sienten algo, no siempre emoción, a veces resistencia, a veces silencio, pero continúe, porque no todo lo que es real es visible inmediatamente. Rompo toda palabra de muerte que fue pronunciada, cada frase que marcó, cada declaración que limitó, cada etiqueta que definió incorrectamente, toda voz que dijo no puedes, no sirves, no llegarás. Esas palabras no tienen autoridad, quedan anuladas, quedan sin efecto, porque la única voz que define es la tuya. Y ahora, este punto es clave, porque no solo se trata de romper, se trata de expulsar lo que se sostuvo. Reprendo todo espíritu de parálisis, todo miedo al fracaso, toda indecisión persistente, todo autosabotaje, todo lo que ha detenido el avance, lo ato, lo confronto y le ordeno que suelte. Ahora, en el nombre de Jesucristo, deténgase un segundo, respira, porque algo acaba de cambiar, aunque no lo vea aún. Pero no termina aquí, porque después de romper, se debe establecer. Y esto es lo que muchos olvidan. Y por eso la liberación no se sostiene. Así que ahora declare: Padre, donde hubo confusión, establezco claridad. Donde hubo parálisis, establezco movimiento. Donde hubo miedo, establezco valentía. No una valentía humana, sino una que viene de ti, firme, constante, inquebrantable. Y ahora, escuche esto, porque es profundo. El propósito que tú pusiste no fue destruido, fue cubierto, fue retrasado, pero sigue intacto. Y hoy declaro que se activa, que despierta, que comienza a manifestarse, no de golpe, pero sí de manera real, sostenida, visible. Y ahora pida dirección, pero no general, específica. Envía tu Espíritu Santo no como idea, sino como guía real, que dirija decisiones, que ilumine caminos, que cierre opciones incorrectas y confirme las correctas, que cuando esté frente a una decisión no haya confusión, sino claridad. Y aquí este es el momento donde algo se sella y declaro que lo que hoy se rompió no se reconstruye, que la puerta que hoy se cerró no se vuelve a abrir, que la historia que hoy comenzó no retrocede. Amén. Pero no se desconecte, porque esto no termina con un amén. De hecho, aquí es donde muchos
cometen el error más común, pensar que todo terminó cuando en realidad todo comenzó. Porque lo que se rompió hoy necesita ser sostenido. Y eso requiere algo que la mayoría no practica al consistencia espiritual. Porque el cambio no siempre llega como explosión perejón. Muchas veces llega como proceso, como pequeños movimientos, pequeñas decisiones, pequeños avances que antes no eran posibles. Y si usted no está atento, puede pasarlos por alto. Puede pensar que nada está ocurriendo cuando en realidad todo está comenzando a alinearse. Pero hay algo más, algo que necesita entender antes de avanzar, porque si no lo entiende, puede perder lo que ganó. El enemigo no ignora lo que acaba de pasar. Y eso significa que habrá intentos, no necesariamente visibles, pero reales. Intentos de volver a lo mismo, de reinstalar lo que fue removido. Y ahí es donde entra su papel, no como espectador, sino como guardián. Pero no se preocupe, porque en la siguiente parte le voy a mostrar exactamente cómo hacerlo, cómo mantener lo que hoy se abrió, cómo cerrar lo que intentará volver y cómo asegurarse de que esta vez la historia no se repita. Porque lo que viene ahora no es solo defensa, es consolidación, y eso es lo que hace que esto sea permanente. Y ahora llegamos al punto donde muchos creen que la batalla terminó, pero en realidad es el momento más delicado de todos, porque lo que fue liberado puede ser recuperado si no se cuida, lo que fue cerrado puede ser reabierto si no se protege, y lo que comenzó como una victoria espiritual necesita ahora convertirse en una nueva forma de vida. Porque, escuche esto con atención, la liberación no es un evento aislado, es el inicio de un proceso de alineación. Y si ese proceso no se sostiene, la historia puede intentar repetirse. No porque lo anterior no haya funcionado, sino porque todo lo que es valioso necesita cuidado. Así que ahora no vamos a orar para romper, ahora vamos a aprender a permanecer. Y esto es lo que la mayoría nunca escucha, porque es menos espectacular, menos emocional, pero mucho más determinante. Primero, necesita entender algo fundamental. El cambio espiritual real no siempre se siente de inmediato. A veces no hay emoción, no hay señales dramáticas, no hay sensaciones fuertes. Pero hay algo más importante, hay dirección. Pequeñas decisiones empiezan a cambiar, pensamientos que antes eran automáticos empiezan a debilitarse. Ese impulso de rendirse ya no tiene la misma fuerza